dar gracias al pueblo de Dios por dar para el Señor, por honrar la casa de Dios y Dios le multiplique como Él sabe hacerlo. Queremos entrar a la palabra del Señor. En los próximos minutos de que el Espíritu del Señor hable a su vida, voy a invitarle que vaya conmigo en segunda de Timoteo, el capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Note conmigo que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, viene un día en que Dios mismo va a juzgar a los muertos y a los vivos. Timoteo, hay que predicar la palabra, hay que reprender, hay que exhortar, hay que redarguir. Hazlo con paciencia y hazlo con doctrina. Pablo estaba hablando del día del juicio, del tiempo del juicio que le vendrá a cada hombre y a cada mujer. Iglesia, óyeme bien. La palabra que voy a predicarte en esta hora es una palabra que, si atiendes a ella, sabrás prepararte para el juicio que tienes con tu Dios. Pero si la ignoras, el día del juicio vendrá y no habrá hombre ni mujer, vivo o muerto, que escape del juicio eterno de Dios. La Escritura nos enseña que a medida que Cristo se prepara para regresar, que cuando el Cristo no solamente es el sumo sacerdote, no solamente es el Rey de Reyes y el Señor de señores, pero Él es el juez. Alguien diga: Él es el juez. Que cuando el juez regrese, Él va a comenzar a juzgar los hechos de todos los hombres. Piensa en eso. Vivimos en tiempos, en una sociedad donde el hombre, y cuando digo el hombre incluye a la mujer, el ser humano, la raza humana, está descontrolada. Cada uno hace conforme su voluntad. Cada uno define su vida, sus actos, sus palabras. Muchos andan de un lado a otro en una ciudad y fuera y alrededor de la ciudad, haciendo obras, diciendo palabras, provocando cosas, pensando que nadie podrá juzgar los actos de sus manos o las palabras de su boca. Pero la Biblia dice que hay un juez que está sentado y que se sentará para juzgar las obras de cada uno. Ese juez es Jesucristo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él nos declaró algo poderoso. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, alguien vaya conmigo en la palabra del Señor. Y en el versículo 24, oigamos las palabras de Jesús. Notemos lo que dice Juan 5, versículo 24. La Escritura nos habla de esta manera. Óyelo bien, abre tu corazón, recíbelo en tu espíritu. Dice la palabra claramente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, el que recibe la vida eterna. De cierto os digo, viene la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Pero oiga, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también, aquí está, le dio autoridad de hacer juicio. ¿De qué le dio autoridad el Padre al Hijo? De hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre.
La Biblia dice que Jesús, que se hizo hombre, el verbo que tomó forma de carne, será el que hará juicio con el hombre. ¿Por qué? Porque Él fue hombre, porque Él sufrió como hombre, porque Él murió como hombre, porque Él dio su vida como hombre para redimirnos, para perdonarnos. La razón que eso es poderoso es porque cuando la humanidad no entiende el mensaje de perdón del Señor Jesucristo y no acepta el sacrificio de Cristo, el hombre deja de examinar sus actos, sus palabras, sus acciones completamente, y nos descuidamos en nuestra vida espiritual. La Biblia dice que Jesús dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Oiga esto: y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Iglesia, quiero hoy mostrarte algo poderoso. Hay dos resurrecciones: una para los que hicieron lo bueno, otra para los que hicieron lo malo. Hay dos juicios: uno para los que hicieron lo bueno, otro para los que hicieron lo malo. Está el juicio del tribunal de Cristo y está el juicio del trono blanco. Alguien diga: el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco, Dios no quiere que estés en ese juicio. Pero si no te cuidas, si no te arrepientes, si no vives el cristianismo examinando tu vida en los días que estamos viviendo, podrías terminar en ese juicio. De nuevo, el plan de Dios es que nadie se pierda. Dios es un Dios justo. Él le ha dado oportunidad al hombre que se arrepienta, pero tenemos que vivir el evangelio examinando nuestra vida. Déjame mostrarte algún ejemplo de lo que estamos hablando y ministrando. La Biblia dice en Santiago el capítulo 5, ve conmigo por favor, Santiago el capítulo 5, en el versículo 9, note cómo dice la palabra del Señor. Oh, alguien abra su corazón, habla su espíritu a la voz del Señor en este día. En Santiago el capítulo 5, el versículo 9, dice: hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. Iglesia, óyeme bien, no te quejes con otro hermano, no murmures de otro hermano, porque en el juicio, en el día del juicio, vas a ser juzgado de cómo trataste a los hermanos, de cómo trataste a la iglesia, de cómo trataste a los siervos del Señor, de cómo manejaste tu vida en las cosas del Señor. Ve, como cristianos tenemos que saber que la Biblia dice que toda queja, toda murmuración, toda palabra negativa de nuestra boca, toda palabra en contra de la autoridad de Dios nos llevará al juicio. Y por esas palabras, por esas acciones, por esas actitudes seremos juzgados. Dios te está diciendo hoy: cuida tu actitud. Vamos, dile a tu hermano: examina tu actitud. Nuestra actitud está siendo ahora mismo escrita en los libros. Ve, no hay solo un libro de la vida, hay libros de los hechos de los cristianos. Tu actitud en las cosas de Dios, tu actitud con los hermanos, tu actitud con la iglesia, tu actitud en cuanto a la palabra que escuchas de Dios, tus acciones, tus palabras. No os quejéis con vuestros hermanos, dice Santiago. No os quejéis, dice la escritura en el versículo 9, para que no seáis condenados, porque he aquí que el juez está delante de la puerta. ¿Por qué habla de esa manera? Porque está escrito que los libros serán abiertos. Está escrito que todo está preparado para el juicio. ¿Se acuerda lo que dice la escritura en el libro de Hebreos? Le está señalado al hombre una vez morir y después de esto el juicio. Alguien diga: el juicio. Nadie quiere pensar en el juicio, nadie quiere hablar de juicio, pero la realidad es que todos tendremos que ir a un juicio con Dios. Y en ese juicio no habrá excusa. En ese juicio no habrá manera
de borrar o quitar lo que ya fue hecho. Esta es la razón que mientras que estamos en este cuerpo tenemos que caminar sabiamente, tenemos que caminar reverentemente, tenemos que caminar con temor de Jehová. Alguien diga que el temor de Dios esté en mi vida. Dilo de nuevo, que el temor de Dios esté en mi vida. Si tú pierdes el temor de Dios, pierdes todo. Se te va la visión, se te va la convicción, se te muere la pasión y te enfrías y te vuelves tibio. Y en el juicio no habrá lugar para los tibios. Pueblo del Señor, yo quiero que entienda algo. Es mi responsabilidad como su pastor. Es mi responsabilidad como el siervo del Señor hoy en este altar predicarte la palabra que un día vas a ser juzgado. Porque yo voy a dar cuenta de cada uno de ustedes. Y el día que yo dé cuenta de cada uno de ustedes, le diré al Señor que me ha llamado, le diré: Señor, yo les prediqué del juicio, yo les dije que se arrepintieran y les dije que estuvieran preparados a dar cuenta de sus hechos. El evangelio no es un juego. La iglesia no es un ensayo. La iglesia es algo real, donde venimos a ser moldeados y donde tenemos que aplicarnos la palabra en lo personal cada uno de nosotros. Si tú vienes a la iglesia y no estás siendo transformado y no estás siendo cambiado, es tiempo que doble rodilla y diga: ¿por qué no estoy siendo impactado? ¿Por qué no estoy siendo totalmente conviccionado? ¿Por qué no estoy siendo tocado por el poder de Dios? Porque los días son malos, los tiempos se están acortando. Es más, la Biblia dice que si Dios no perdonó en el pasado, Dios no va a perdonar en el día del juicio. Quiero que entiendas esto: en el juicio no se puede pedir perdón. Una vez esté delante del trono de Dios, no puedes pedir perdón. El perdón se pide en la tierra. El perdón se pide delante de la presencia de Dios antes del juicio. La Biblia dice en segunda de Pedro, en el capítulo 2, o alguien vaya conmigo. Segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 4. Quiero que oigas esto. En el versículo 4 de segunda de Pedro, el capítulo 2, oh Dios mío. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados ¿a qué? Al juicio. ¿Sabías que hay ángeles encerrados en las prisiones del infierno porque se rebelaron inmoralmente, se rebelaron contra la naturaleza de Dios, se rebelaron contra Dios y Dios no los perdonó y los tiene encerrados? Y un día cada ángel va a ser juzgado. Los ángeles serán juzgados. Es más, ¿sabía usted que la Biblia nos habla de 8 juicios que van a ocurrir? 8 juicios que deben de ocurrir. Alguien diga: 8 juicios que deben de ocurrir. Yo espero que tú no estés en todos ellos y que estés en los que tienes que estar, pero que estés bien para estar delante de Dios. Primer juicio que la Biblia habla, y no voy a quedarme allí, es el juicio que se llevó en la cruz. Cristo fue juzgado, murió y llevó nuestro dolor y llevó nuestro pecado. El peso de la condenación fue sobre él. Gálatas 3:13, Romanos 5:9. En esa cruz Satanás trajo la furia del pecado contra el Cristo de la gloria. Y en el juicio de la cruz, maldito el que es colgado en un madero, Cristo murió para librarnos de la condenación, para librar la humanidad. Y gracias a ese juicio de la cruz, todo el que viene a la cruz, todo el que viene a Cristo puede ser perdonado y es perdonado. Hay otro juicio que la Biblia habla, y es el juicio que Dios le da al creyente en la tierra. El juicio del castigo, el juicio de la disciplina. Si tú ves la palabra en la escritura, en Primera de Corintios 11, 31, 32, hay una disciplina. Cuando un creyente no oye la voz de Dios, Dios le lleva a juicio. Muchos de ustedes quizás han pasado por uno de estos. Espero que no pasen todo el tiempo por uno de estos. Pero cuando eres desobediente a Dios,
Cuando murmuras y haces cosas que no agradan a Dios, Dios te mete por un juicio y te disciplina y te enseña para que corrijas tus acciones. Como un padre que nos ama. Ese es el juicio donde tú no puedes meter las manos, donde tú tienes que dejar a Dios tratar con el hermano, tratar con la hermana. Tú no puedes decir, Señor, haz algo. No, Dios está tratando con él, está tratando con ella, porque no fue obediente a la voz del Señor. Juicio como cuando a María le dio lepra por murmurar del siervo Moisés. Le dio lepra. Eso es un juicio. La Biblia habla que hay un juicio que le viene a los cristianos en la tierra cuando necesitan ser disciplinados, porque ¿qué padre no disciplina a sus hijos? Oh, quisiera tener tiempo para mostrarle ejemplo tras ejemplo. O Aarón, cuando Aarón también murmuró. La única diferencia era que Aarón tenía el manto, y hasta que no le fue quitado el manto no vino el juicio sobre Aarón. A veces el manto que tenemos nos guarda por un tiempo, pero si no nos arrepentimos, el juicio nos cae. Porque Dios es misericordioso y paciente, pero todo lo que hacemos trae un juicio, trae una disciplina. Por eso esos son tiempos para estar bien en el Señor, para examinar nuestra vida. Entonces el segundo juicio es el que cada uno experimenta cuando Dios trata con él. Pero la Biblia también habla de este juicio propio que nos tenemos que hacer como creyente, de examinarnos. Si tú te examinas a ti mismo, evitas una gran cantidad de perjuicios. Examinarte a ti mismo. ¿Cómo nos examinamos? Pensamos en nuestras acciones, pensamos en nuestras palabras, vamos al lugar donde nos humillamos. Si tú no aprendes a humillarte, si no aprendes a postrarte ante el Señor, si no aprendes a reconocer cuando has hablado mal, o cuando has criticado, o cuando has hecho lo indebido, jamás podrás estar bien espiritualmente. Es cosa de hombres y mujeres de Dios poder examinar su vida para no ser juzgada. Admitir nuestros errores, pedirle a Dios que nos ayude en nuestras debilidades. Pero el cuarto juicio es el juicio del tribunal de Cristo. Es el juicio donde tenemos que estar y donde debemos de prepararnos para estar en ese juicio. El tribunal de Cristo no es un juicio para todos, no es un juicio que se va a llevar a cabo para toda la humanidad. No, el que va a estar en ese juicio primero es porque el Señor se lo llevó en el rapto. El Señor lo arrebató, y el Señor no se llevará en el rapto y en el arrebatamiento a todo creyente. No se engañe. Para ese juicio solo se va el que está preparado. Es más, la Escritura dice en 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 10. Óyelo bien, 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 10. La Escritura dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. En ese juicio no estará el Padre, es Cristo el mismo el que va a hacer el juicio, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Oiga esto: mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mientras estabas en el cuerpo. La vida es una oportunidad para hacer lo bueno en el cuerpo, pero aún lo malo se va a llevar a cabo en el juicio. Y en el tribunal de Cristo, que es el juicio de la recompensa de toda obra buena, todo hecho, todo acto, toda palabra que hablaste de tu hermano positivamente, todo apoyo que le diste a los siervos de Dios, a las siervas de Dios, todo trabajo que hiciste en la obra del Señor va a ser recompensada, no por hombres, sino por Cristo, por el mismo que es el dueño de todo, por el mismo que murió por la iglesia. Aún las cosas más pequeñas que nadie vio, tú hiciste, serán recompensadas. No hay nada que se quede oculto, no hay nada que se quede, mi hermano, en el anonimato. Todo saldrá en ese juicio. La Biblia nos explica y nos enseña que muchos se encontrarán con gran recompensa en ese tribunal,
Muchos se sentirán realmente recompensados y amados por el Cristo mismo, que les agradecerá y reconocerá las palabras, las oraciones, los actos. Pero igualmente habrán otros que se avergonzarán de no tener ninguna recompensa, de no haber hecho nada en el cuerpo, de solo haber ocupado un lugar, un asiento, un espacio mientras estuvo en la tierra. Esta es la razón que debemos de reflexionar mientras tenemos tiempo, porque viene un juicio eterno, y lo que sucede en el juicio determina nuestra eternidad, cómo reinamos, cómo vivimos. Cuando hablo con gente acerca del cielo y hablo de la eternidad, la mayoría de la gente cristiana tiene un concepto que el cielo es solamente una plancha azul, y es solamente un lugar lleno de nubes, y es solamente estar delante del Padre adorando y alabando. Y sí, vamos a adorar y alabar, pero la gente no tiene idea de lo que es la eternidad. La eternidad es vivir, mi hermano, en las creaciones de los planetas, en el mismo espacio del universo, contemplando las montañas, los ríos, los valles, contemplando, mi hermano, las creaciones de Dios, moviéndonos, cultivando, sembrando, viviendo en casas hechas, mi hermano, por el arquitecto de la creación. La gente no tiene idea de lo hermoso que es el cielo, de la eternidad verdadera, de la recompensa que viene a los hijos de Dios. No es solo una imagen de estar ahí vestido de blanco, adorando y alabando. Eso es parte, pero mi hermano, es una vida eterna reinando con el Señor. Y cuando digo reinando con el Señor, conforme fuiste fiel en lo poco, te será recompensado en lo mucho, y servirás a Dios en la eternidad, gobernando sobre naciones, gobernando sobre ciudades. Porque la población va a continuar, la humanidad se seguirá multiplicando, pero los que hicieron lo bueno en el cuerpo tendrán dominio y tendrán gobierno de Dios sobre la humanidad. La Biblia es clara en eso. Nada de lo que hacemos en la tierra se queda sin recompensa. El problema es que mucha gente vive sin pensar en el mañana. Mucha gente vive la vida sin pensar que de repente termina la vida y empieza el juicio. Y cuando empieza el juicio, no hay retroceso para atrás. Uno de los pasajes que me impacta es el de Lucas capítulo 11, el versículo 31. Alguien vaya allí conmigo. Lucas capítulo 11, versículo 31, en la palabra del Señor. Quiero que vea cómo dice la Escritura, porque a veces en la tierra encontramos excusas, y a veces nos descuidamos tanto en nuestra vida espiritual que tomamos a la ligera lo que Dios nos ha concedido. La Biblia dice: la reina del sur, versículo 31, Lucas 11, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Jesús dijo algo, estas son palabras de Jesús. La reina del sur será invitada al juicio. ¿Quién es esta reina del sur? ¿Se acuerda la Escritura en los tiempos de Salomón? Esta fue una mujer que cuando oyó que Salomón era un hombre de Dios, que era el hombre más sabio de la tierra, no le importó viajar larga distancia para ir a oír palabra del Señor, consejo de Dios, sabiduría de Dios. No le importó la distancia. Y dice que los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar, dijo Jesús. Hoy en día la gente, si no tiene el carro, no viene. Si no se siente que puede salir porque está muy caliente, no sale. Hoy en día la gente tiene excusas para no ir a oír palabra del Señor. La reina del sur se levantará en el juicio y los condenará a esta generación, dice Jesús. ¿Por qué? Porque es un ejemplo de que hubo oportunidad de oír la palabra, hubo oportunidad de buscar de Dios. La gente vive la vida como si nunca se le va a acabar la oportunidad, como si el tiempo nunca se le va a terminar, como si mañana todavía va a tener un año más de vida. Y Dios quiera que sí.
Dios quiera que extienda nuestras vidas, que nos extienda muchos años. Pero la realidad es que nadie sabe el día ni la hora de su partida. Y la realidad es que la Biblia dice que una vez le está señalado al hombre morir, y después de esto el juicio. Alguien diga el juicio. Los hombres de Nínive, versículo 32, se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. ¿Quiénes son los hombres de Nínive? ¿Quiénes fueron ellos? Oigamos. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. De los hombres de Nínive dirán: ¿por qué no te arrepentiste? Tú oíste la palabra, a ti se te avisó la palabra, tú sabías que era palabra de Dios y no te arrepentiste. Y los hombres de Nínive dirán: nosotros nos arrepentimos. Dios le está dando una oportunidad a la humanidad de arrepentimiento. ¿Cómo evitar el juicio? Arrepentimiento genuino, búsqueda de Dios genuina. El tribunal de Cristo viene. La iglesia va a ser juzgada en el tribunal de Cristo. Israel va a ser juzgado. Israel va a ser juzgado. Es otro de los juicios. Ezequiel 20 habla cómo Dios va a reunir a Israel y lo va a juzgar, y cómo Israel va a ser juzgada como nación por todos sus pecados, por toda su manera de conducirse en la tierra. Pero no solo Israel, hay otro juicio. Las naciones gentiles van a ser juzgadas. Joel capítulo 3, Isaías capítulo 34. Cada nación va a ser juzgada. México va a ser juzgado, Colombia va a ser juzgado, Honduras va a ser juzgado. Cada nación del mundo va a ser juzgada cómo se condujo en la tierra, qué liderazgo tuvo, cómo honró al Señor, cómo buscó de Dios, qué le hizo a la iglesia. Cada nación será llamada a juicio. Piensa en eso. No habrá gobernante, no habrá rey, no habrá imperio que no sea juzgado. No importa qué temporada vivió, no importa en qué región estuvo. Europa va a ser juzgada, Asia va a ser juzgada, los continentes van a ser juzgados. Es el juicio de las naciones gentiles. Léalo en Joel 3 e Isaías 34. Los ángeles caídos van a ser juzgados. Judas capítulo 1 versículo 6 habla claramente del juicio de los ángeles. Si los ángeles serán juzgados, ¿qué será del hombre, de la humanidad? Piensa en eso. Es un tiempo para pensar en cómo te preparas para tu propio juicio. Porque de nuevo, todos tendremos que pasar por un juicio. La Biblia dice en Judas capítulo 1, versículo 6: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Alguien diga: para el juicio del gran día. Y luego el octavo juicio, por si todavía alguien lo duda, es el juicio más tremendo que la humanidad puede enfrentar. Es el juicio donde aún el infierno, el mar, la tierra dará sus muertos por millones y millones. Todo el que murió en cualquier situación y catástrofe, cada muerto volverá a ser resucitado para ese juicio, el juicio del trono blanco. Yo espero que no seas ni seamos parte de ese juicio. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Apocalipsis 20, versículo 11. Alguien véalo conmigo. Alguien vea la descripción de lo que es este juicio. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, y de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Quiero que entiendas esto.
El mar entregó los muertos. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y las muertes y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la segunda muerte. En el juicio del trono blanco, todo el que está en el infierno tendrá una oportunidad de estar delante de Dios. Y los libros se abrirán. Y Dios les dirá por qué están en el infierno. Dios les dirá por qué se condenaron al infierno. Quiero que oigas esto. Cuando alguien parte de este cuerpo, cuando alguien muere en esta tierra, no espera hasta el juicio. Se va directo al infierno o se va directo al cielo. Quiero que entendamos esto, iglesia, porque se los estoy predicando de parte del Señor. La vida, en el momento que dejas de respirar, sales de ese cuerpo y te ves en el infierno o te ves en el cielo. El juicio todavía no ha ocurrido, pero te vas directo. Y cuando el juicio ocurra, te van a llamar, como cuando sacan un prisionero a ver un juez, a ver si le da una fianza, a ver si le da una oportunidad de algo. Lo sacan de la prisión y lo llevan a la corte. Te van a llamar a ese juicio. Y allí en el juicio del trono blanco, todo aquel que está en el infierno sabrá cada una de las cosas escritas en los libros. Y va a descubrir por qué está en el infierno. Y la muerte y el Hades, que son dos demonios que se encargan de cautivar las personas en el infierno, ellos mismos también serán juzgados. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que no juzga por conveniencia o preferencia. Ahí no es la mentalidad o la filosofía. Ahí no es el movimiento al cual perteneces o la manera en que quieres hacer las cosas. Es como las cosas son evaluadas a luz de la palabra. La Biblia dice: todo lo oculto saldrá a luz. Cada cosa pequeña, cada murmuración, cada queja que has tenido, cada acto que has hecho, cada vez que has hablado mal. La Biblia dice: por tus palabras te condeno, por tus palabras te juzgo. ¿Qué nos está diciendo Dios? Entonces, limpiémonos, examinémonos, arrepintámonos mientras hay tiempo. Porque el cristianismo es eso. El cristianismo es vivir la vida realmente entregado a Dios, realmente sirviendo al Señor. No porque seamos perfectos, pero porque tenemos a un Cristo que murió por nosotros para perfeccionarnos. No vivamos el tiempo que resta en la carne. No vivamos el tiempo que resta como que si podemos ignorar los tiempos finales en los cuales estamos. La Biblia dice que Jesús mismo dice: te confesaré si tú me confiesas, pero te negaré si tú me niegas. Pero lo peor que puede sucederte en el juicio es que Jesús se avergüence de ti, que Jesús no pueda defenderte. Una de las cosas que tenemos que tener en nuestra vida es la seguridad de que podemos venir al arrepentimiento. Mira lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3, alguien vaya conmigo. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Alguien oiga esta palabra. Alguien allá en casa recíbala. Allá en las naciones el juicio viene. Es un juicio eterno para todo ser humano. La Biblia dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos, 3:9, segunda de Pedro, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. El arrepentimiento es lo más poderoso que puede suceder en tu vida. El arrepentimiento es reconocer que has fallado, que necesitas la misericordia del Señor en tu vida. Es lo que el Señor quiere de nosotros, que no nos detengamos de arrepentirnos. Cuando sientas, alguien óigame, cuando sientas la convicción del Espíritu Santo que te está redarguyendo, hazlo. No esperes más tiempo, no esperes más minutos, hazlo.
Si sientes el Espíritu que te está dando convicción, que te está redarguyendo, ahí donde estés, póstrate. Puede ser en tu casa, ahí tírate al piso, ahí empieza a gemir, ahí empieza a pedir perdón, porque ese es el momento que el Espíritu te está dando para que tu vida se limpie. Es mejor estar limpio totalmente en la presencia del Señor, en un momento del Señor se mueve, que estar por dentro sin convicción y sin arrepentimiento. Tú no quieres ser sorprendido en ese juicio, ni quieres vivir jugando con el reloj del tiempo sin arrepentirte de las cosas que el Espíritu te muestra. El Señor te lo mostrará. ¿Sabes lo que dice Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses? Alguien vaya allí conmigo. Oh, espero esto se profundice en tu corazón. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 5, en la palabra del Señor. Óyelo. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo, oye esto, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Quiero que sepas esto. Todo el que te ha hecho la guerra, todo el que te ha traído problema, todo el que ha resistido tu vida como un hijo, una hija de Dios, el juicio les va a traer su merecido. Nuestro Dios no es un Dios que ignora lo que nos sucede. La Biblia dice: a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar, note lo que Jesús va a hacer, para dar retribución, o alguien óigalo, a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo burlador, todo blasfemo, todo pagano, todo idólatra, todo carnal, todo fariseo, todo murmurador, todos, óigalo bien, dice la palabra aquí, de parte del Señor, aparecerá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio, los cuales, aquí está, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y entonces, iglesia, óyeme bien, termino. El Señor viene, y viene no como cordero, viene como el león de la tribu de Judá, viene como aquel juez que va a juzgar. Y yo quiero que sepas esto: cuando Él regrese y ponga sus pies en la tierra, Él va a llamar nación por nación. Él va a llamar cada una de las naciones gentiles y las va a juzgar. Él va a llamar a Israel y lo va a juzgar. Él se va a sentar para limpiar como la plata y el oro. Y Él va a llamar y también va a juzgar los ángeles en el tiempo del final del milenio. Y el trono blanco le pertenece al Padre y los libros se abrirán. El Señor viene. El juicio del tribunal de Cristo está muy cerca. Ese es el juicio de nosotros, la iglesia. Ese es el juicio donde toda la iglesia que se va con el Señor va a recibir la recompensa y va a recibir todas las coronas y todas las asignaciones. Pero no nos durmamos como los demás. Velemos, oremos, examinémonos, miremos por nosotros mismos, tengamos cuidado de nosotros mismos.
Mira dónde andas, mira por dónde pisas, mira con quién hablas. Párate de las mesas que no te edifican. Apártate de los grupos que no te bendicen. Es un tiempo para estar atento por tu casa y por ti, y para que tu casa y tu vida estén preparados para encontrarse con el Señor. Si haces eso, si mantienes tu vida alineada al aceite de la lámpara. Y otra cosa, no dejes de chequear el nivel de tu lámpara. No dejes de mirar el nivel de tu aceite. Porque si algo aprendemos de las 5 vírgenes prudentes, estaban preparadas, pero las insensatas se confiaron a la medianoche y no les alcanzó el aceite. Cuidado que el aceite no se te agote. Métete con Dios. Vive para Dios, sirve a Dios con tu primer amor y darle todo a Dios, y pídele a Dios que te revele las cosas más íntimas y pequeñas de tu vida para que puedas caminar como un hombre y una mujer que está bien con el Señor. Y aprende a pedir perdón. Si has ofendido a alguien, pide perdón. Si has hablado mal de alguien y sabes que eso te condena, arrepiéntete. Porque como buenos cristianos, yo conozco mucho creyente, quizás tuvo dones, quizás tuvo talentos, pero nunca su vida cambiaron. No dejaron de andar de lugar en lugar, murmurando y señalando y hablando y comparando. Salte de toda esa basura del infierno, porque toda esa gente que no se arrepiente va a terminar delante del juicio, y los libros los tienen condenados. Ese es un tiempo para andar realmente como es digno del Señor. Es un tiempo para andar con la palabra hecha rema en tu corazón y ser una familia cristiana verdadera que conoce al Señor. Hay mucho cristiano, pero no todos esos cristianos viven el Evangelio. Es importante estar limpios. La Biblia dice que todavía tenemos tiempo de limpiarnos y santificarnos más para el Señor. Hagámoslo. El Espíritu Santo te ayudará a hacerlo. Y entonces quiero llevarte a esta escritura y voy a orar. Abre tu Biblia conmigo y veamos juntos lo que dice la palabra del Señor en Hechos 17, versículo 30. Óyelo bien. Hechos 17, versículo 30. La escritura dice, la palabra del Señor nos habla: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ese es el mandato del Señor, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Señor manda a todos los hombres que se arrepientan. El arrepentimiento es lo más poderoso que tenemos como cristianos. Yo quiero que en este día, si te puedes poner de pie, allá en tu casa también, en las naciones, ahí donde tú estés, yo quiero orar por gente que dice: yo le pido perdón a Dios. Yo examino mi vida hoy. Vamos, ahí donde estás, toma unos minutos para alinear tu vida con Dios. Dile: Señor, perdóname si he hablado palabras que no debía haber hablado. Perdóname si he hecho cosas que no debí haber hecho. Díselo al Señor. Te pido perdón si no he tenido una actitud correcta, si no he tenido una acción justa.
Pero yo te amo. Dile al Señor, yo te amo. Y yo te pido perdón. Límpiame, dile, límpiame con tu sangre preciosa, Jesús. Perdona todo pecado en mi vida. Lávame. Hazme justo, hazme justa. Te confieso como mi Salvador y mi Señor. Me reconcilio contigo. Díselo. Quiero estar bien contigo. Te doy gracias, mi Señor, porque tú me limpias. Díselo. Te entrego mi vida. Prepárame para el día de mi juicio. Quiero estar en el tribunal de Cristo. Vamos a hablar con Dios, habla con Dios. Allá en casa, si tú quieres dar tu vida a Jesús, dilo conmigo: Señor Jesús, te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Te confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Jesús, eres el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por mi salvación. Dale gracias. Si tú has hecho esa oración en casa, en las naciones, eres un hijo, eres una hija de Dios. Iglesia, levanta tus manos por un momento. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a adorarlo. El Señor está limpiando, el Señor está renovando, el Señor está fortaleciendo, el Señor está restaurando. Levantémoslo, Juan. Adoremos, adoremos. Alguien adore, alguien adore. Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Te damos gracias, Señor. Padre, te damos la gloria, la honra por este servicio. Guarda cada vida de ríos de aceite con tu sangre preciosa. Ninguna plaga, ninguna enfermedad, ningún mal, Padre, venga sobre sus vidas. Te doy gracias en este momento por la sanidad de aquellos que estén padeciendo en casa. Enviamos sanidad divina a las casas. Enviamos y aplicamos la sangre de Cristo y se restauran los cuerpos, se fortalecen las vidas y se levantan fuertes, fuertes en el Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de Maritza. Tu mano sobre ella ahora. Tú le restauras porque ella es tu hija y está bien. Y tú le eres su fortalecedor en ese momento difícil. Gracias por Armando, por Maritza, por la familia. Padre, gracias por todas las familias de la iglesia, por todas las vidas de la iglesia, por todos tus hijos y tus hijas. Estamos guardados en ti, confiamos en ti. Tu presencia está con nosotros, nos llenamos de ti. Tu Espíritu Santo está con nosotros. Tu sangre nos guarda, nos rodea, Padre, nos protege. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Alguien déle esa ofrenda de aplauso al Señor.